¿Astro what? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología con Esteban Macías y Javier Basurto. Bienvenidos a un nuevo episodio. Vengo todavía con la información fresca de los Twin Flames. Y justo, fíjate, grabamos y luego caí en el algoritmo de Netflix con una serie que me parece que se llama así, Twin Flames. ¿Ah, sí? Que es como... me contaste. Ajá, la que te estaba contando. Se las voy a contar sin hacer spoiler tanto, pero es personas que empiezan a, pues digamos, a reclutar a otras personas que quieren y que buscan demasiado esta sensación de mi alma gemela, mi soulmate, mi twin flame. Entonces, pues va de cuántas prácticas hacen en el 1% y hasta dónde llegan tus límites para encontrarla. Para encontrarla. Tengo mucho que decir de eso, pero no, este no va a ser el foro para hablar de eso. Pero justo hablábamos fuera del aire, Esteban, de una cosa, un término que me parece increíble, que son los grupos álmicos. Y si ya hablamos de reencarnación y si ya hablamos de almas gemelas, me parece que los grupos álmicos pueden ser un buen momento para hablar de ellos. Si estás de acuerdo. Me parece espectacular y gente, nada más con esta información no caigan en sectas, amigos. Que justo, bueno, a ver, un poco de la serie de Netflix era una crítica a hasta dónde llegamos las personas en esta búsqueda tan exhaustiva o en esta sobreenergía que le dedicamos a encontrar pareja. Mira, nada más como para cerrar ese tema, creo que está bien bonito porque creo que nos muestra como si hay una parte de nuestra naturaleza que está buscando esa comunión con el otro, ¿no? Que está buscando ese vínculo con el otro. Y creo que eso es lo más bonito de rescatar, de ver que, ¿no? Como si estamos dispuestos a llegar hasta esos niveles, ¿no? En donde no solamente someternos, sino someter a otros, ¿no? Bajo ciertas técnicas en nombre de uno de los deseos más grandes del ser humano. Creo que también nos muestra la fuerza que tiene ese lugar, ¿no? Y empezar a entender que, como lo dijimos en el episodio, ¿no? Hablar de almas gemelas, hablar de ese trabajo, no es hablar de una idea romántica, sino es hablar verdaderamente de un compromiso que estoy adquiriendo para vincularme con un otro, ¿no? Y para experimentar desde mi responsabilidad quién soy yo. Y yo creo que a veces no estamos viendo esa parte y solo estamos viendo esta parte de deseo, ¿no? Que nos puede llevar a lugares verdaderamente oscuros, sobre todo si seguimos creyendo que es algo externo a nosotros. Y pues lo que decíamos, realmente no es externo a ti, ¿no? Surge de ti. Y también fragmentar en cuanto a que probablemente el origen, el deseo que tienes o la intención es genuina y eso sí puede ir alineado a ti, pero que el deseo con todas las acciones que le secunden sean coherentes, ahí es donde puede estar el problema, ¿no? Porque yo veía en este episodio que a lo mejor era mi deseo de buscar a alguien, bonito, lo valido, qué lindo, pero entonces este deseo mal ejecutado llevaba a una pérdida completa de quién eras, de dónde están tus límites, de qué permitías, ¿no? De hacia dónde lo llevabas. Y me parece que eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si somos creadores de nuestra realidad y si este es nuestro videojuego, no se queda todo en un buen deseo o en una buena intención. Claro. Hay que practicarla y darle coherencia, ¿no? Pero bueno, cerrando ese tema, si quieren ir, vayan, se llama Twin Flames, está en Netflix. Pero ahora sí quiero empezar con este concepto de grupos álmicos o familias de almas. Familias de almas. Les llaman de mil maneras. Como que ya empiezan a entender que como en estos términos espirituales, esotéricos, las terminologías van a encontrar 800, ¿no? Creo que más bien tiene que ver con entender el concepto, a qué se están refiriendo, ¿no? Y sí, literalmente es como, ¿se acuerdan de esta teoría? No sé si en la primaria, no sé por qué me vino ahorita. Javier ha estado hurgando en mis memorias de la prepa y la primaria. Entonces de pronto se abrió el cajón de mis clases de filosofía en el que nos enseñaban teoría de conjuntos o una madre así, ¿no? Con la maestra Lisandra. Justo me vino Lisandra a la cabeza. Lisandra, si estás por ahí alguna vez escuchando esto, te recordamos. Recuerdo cuando me quitaste mis casares. Yo era muy joven para entender la filosofía en esa época. Una disculpa, maestra Lisandra. No valorábamos los regalos que nos estabas dando. Mai prefería comer casares, ¿no? Y pelearse contigo. Saludos a Lisandra, donde sea que esté. Teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, ¿por qué la saco a la luz? Porque hablan de estos grupos, ¿no? Que se van como, ¿te acuerdas que como que se interconectaban, ¿no? Y entonces estos conjuntos se forman como conjuntos con otros conjuntos. Y yo me acuerdo que yo veía estas como bolitas. Bueno, pues un poco así son los grupos álmicos, ¿no?
si nos remontamos a todo lo que hemos estado hablando, ya hemos dicho que todo viene de una primera energía, ¿no? Que todo viene de una fuente original, si así lo queremos llamar, y que somos como fragmentos de alguna manera, ¿no? Como de esa energía, por lo tanto, esa energía vive en nosotros y nosotros somos de alguna manera también un reflejo de esa energía, una cosa muy loca, ¿no? Podemos ver que entonces estos fragmentos eventualmente tienen que agruparse de alguna manera. Tiene que haber un orden detrás de todo esto. Y ese orden de lo que nos está hablando es de las diferentes experiencias que está experimentando, digamos, esta energía principal, ¿no? Ahí podríamos póngale el nombre, la idea de su confianza o como sea que le llame. Pero en esta subdivisión tenemos, digamos, por afinidad, dado que estamos todo en el universo empieza a crear de alguna manera lo que hay alrededor como reflejo de sí mismo, pues evidentemente si los fragmentos están vibrando en cierto lugar y están en cierta resonancia, pues quiere decir que va a haber otros fragmentos, ¿no? Va a haber otros pedazos de conciencia que van a resonar con eso y van a estar cercanos a eso. Entonces, eso es un grupo álmico, ¿sabes? Un grupo... Perdón, yo le voy a poner un ejemplo. La primera vez que yo escuché esto fue de tu boca. Entonces yo me lees o me interpretas mi carta astral y luego estamos ya muy empapados del tema y sacaste el tema de una amiga nuestra de secundaria que en esta vida, digamos que no, su personaje no es tan principal o relevante en tu vida, pero tú me decías, y quiero preguntarte también desde la astrología cómo puedes ver ese tipo de cosas, pero tú me decías, es que Paulina se llama esta chica. Pau. Tú me decías, es que yo he visto que ella y yo hemos compartido muchas vidas y a lo mejor en esta nos tocó ser amiguitos de la secundaria que tuvimos a lo mejor un acercamiento limitado, chiquitín. Pero a lo mejor sí es como un... No me acuerdo si dijiste esta palabra, pero soy de tu grupo álmico. Claro. A lo mejor aquí me tocó ser más vigilante, ultrasecundario, medio extra si quieres, pero probablemente es que se vienen acompañando de otras vidas. Exacto. Y entonces en otra tuvieron una relación más cercana, en otra a lo mejor hubo rivalidad, qué sé yo, ¿no? Bueno, así lo entendí desde ese día. Entonces me voló la cabeza como, digo, toda la gente que conocemos, dígase tus amigos, tus enemigos, tu familia, pues probablemente muchos de ellos forman parte de tu grupo álmico. Está bien locochón lo que les voy a decir, porque, a ver, me voy a poner bien pinche filosófico, pero es que solo analícenlo. Si todo viene de lo mismo, o sea, si la principal teoría es que todo es una pequeña fragmentación de la gran matrioshka, ¿se acuerdan cuando les puse el ejemplo de las mini matrioshkas, estas muñequitas que contienen a otra muñequita? ¿No? Si todo viene de la gran matrioshka, quiere decir que en el fondo todos estamos vinculados. Esta idea, y creo que la hablamos en algún episodio, de que todos somos uno, de que todos estamos unidos, y la escuchamos por todos lados. Es muy real, nos está hablando de no hay divisiones realmente tú y yo, ¿no? No hay... Dado que el universo todo está incluso a nivel científico, formado de los mismos elementos, de las mismas, todo viene de lo mismo, quiere decir que todo está vinculado, ¿no? Todo de alguna forma tiene una relación, hasta las partículas de aire que están rodeándonos están teniendo una relación con nosotros. Entonces, si lo analizas, todos nos hemos conocido en algún momento, realmente. O sea, y sé que suena, por eso digo que es una mafufada, porque sé que suena como We Are the World. Y tal vez sería quitarnos la cosa del 1%. O sea, cuando dices nos conocemos, probablemente es de una cosa que no estamos viendo. Sí, una cosa que no estamos viendo acá. Entonces, realmente esta idea, gente, de estamos todos conectados, sí. Esa es la manera de crear el universo, sí. Por eso todas las ramas espirituales, te fijan, están buscando o refieren esa unidad, ¿no? Siempre, en todos lados. Y después van defragmentando, ¿no? Como que empieza a haber como jerarquías y cosas y grupos en cada religión, en cada grupo esotérico. Bueno, vamos a verlo en los almas, ¿no? Ahora vamos a regresarnos a esta pregunta. Quiere decir que entonces no es que vayamos intercambiando roles así como así. Ya les dijimos en el episodio anterior que no es que el alma quede inmutada, ¿no? Como que se va fragmentando y va uniéndose con otros pedazos que ya está lista como para poder ver. Recuerden que esto no es físico, esto es que querer comprenderlo desde un lugar físico puede llegar a ser complicado, ¿no? Ni siquiera, es más, creo que hasta en la explicación que damos tenemos de alguna manera metáforas para hacerlo, porque no sabemos si realmente ocurre así. Maybe ni siquiera ocurre así, ¿no? Pero es la mejor manera. Es la mejor forma física de explicarlo. Es la mejor forma física de explicarlo, ¿no? Entonces, estos grupos álmicos comparten por resonancia el mismo tipo de cualidades, ¿no? El mismo... Digamos que comparten una misión, si así lo quieren ver.
Están compartiendo una tarea, ¿no? Oye, ¿crees que te acuerdas cuando yo te compartía que yo me imaginaba una pintura y entonces yo estoy pintando los verdes y tú los azules? Estos son el team Puede árbol. ser como el grupo, ¿no? Así, justo. Nosotros somos team verde. Nosotros somos team el amarillo. team flor de la esquina derecha. Exacto. Flor 36. Ya sabes, somos flor 36. Ahora, ¿significa que el alma queda inmutada ahí? No. Porque recordemos que también esto es un juego individual, Que una se juega en experiencia colectivo. que se juega en colectivo. Entonces, esto es como un juego en equipo. Entonces, ¿qué vamos haciendo a lo largo de las diferentes vidas? Vamos jugando roles, si así lo quieren ver, ¿no? Vamos jugando este diferente plot. Y este plot va teniendo sus diferentes complejidades. Va a haber momentos en los que mi plot necesite de ciertas características y va a haber momentos en los que mi plot requiera de otras, ¿no? Dependiendo, no sé, por ejemplo, imagínate que en tu plot está, convertirte en alguien con una fuerza de comunicación tal, ¿no? En el cual vas a tener que impactar a través de ciertos mensajes o en ciertas cosas a más personas, pues quiere decir que entonces tu escenario se va a hacer más grande, ¿no? Requieres más personajes. ¿Por qué? Porque ese plot está hablando de eso, ¿no? Pero igual en otra vida tú necesitabas experimentar lo que significa estar en tu hogar, ¿no? Y entonces el plot me va a ser un poquito más chiquito, ¿sabes? Como que la gente que va a estar alrededor van a jugar diferentes roles. Entonces, esto se empieza a poner complejo por lo siguiente. Primero, si hay pactos, lo hablamos en el episodio anterior, en donde las almas hacen acuerdos, ¿no? Y dicen, nos vamos a echar la mano en esto, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando la unificación. ¿Para qué? Para que esa energía pueda experimentar otro tipo de experiencias donde más robustas, ¿no? Muchísimo más elevadas, si así lo queremos llamar, aunque no son Para expandir realmente la elevadas, conciencia para del expandir alma. la conciencia del alma. ¿Por qué? Porque entre más rápido regresemos a esa unidad, mejor será, ¿no? Porque es lo que queremos todos. Es lo que llegar. queremos todos, pero al mismo tiempo lo queríamos hacer a nuestra manera, siendo individuales, ¿no? Entonces, ¡pum! Listo. Aquí se empieza a complicar, ¿por qué? Porque luego gente dice, bueno, entonces quiere decir que toda mi familia es un grupo de almas. Quiere decir que no siempre, no siempre. Quiero que entiendan que las relaciones que vamos a ir planteando, el alma elige un tipo de naturaleza energética que quiere vivir. De hecho, hay muchísimos autores y mucha gente que habla de este tema que dice que a veces el alma incluso prefiere ciertos linajes familiares. ¿Por qué? Porque ese linaje familiar, lo que han construido entre todos, contiene el tipo de experiencias o se parece al tipo de lecciones que tiene que atravesar. Entonces hay almas que incluso se quedan varias encarnaciones en un mismo tipo de linaje familiar. ¿Por qué? Porque agarran cariño, porque entienden que hay una lección importante que va más allá de una sola experiencia, sino tiene que ver con algo que se va a desarrollar en el tiempo, pero al mismo tiempo experimentan en otros lados. Quiero que de verdad entendamos que no solo es la Tierra, y sé que estamos metiéndonos en un tema loquísimo, pero no solo esta Tierra ha albergado este videojuego. Por eso siempre decimos, es que esto es eterno y al mismo tiempo ya acabó. ¿Sabes por qué? Porque como es una eterna pregunta, es un pensamiento de la gran conciencia, en el fondo yo no soy experto en el tema, ¿no? Pero lo que he escuchado es, hay muchos que hablan de muchos experimentos similares que han tenido su propio final y ha vuelto a iniciar. ¿Sí me explico? Es como si estuvieran haciendo diferentes versiones de la misma pregunta. Y no solamente aquí. Esto abre la puerta hasta para hablar de otras conciencias en otros lados, ¿no? O sea, es que es incluso ilógico pensar que somos la única cosa existente con bien. O sea, me explico. Entonces el alma puede venir a ser, o sea, porque es conciencia. Todo en el universo es mental. Todo en el universo es conciencia. Por lo tanto, los grupos sálmicos son una forma de organizar al cagadero. Oye, ¿cómo ves desde la astrología? Es una pregunta. ¿Puedes saber si alguien forma parte de tu grupo Sí, álmico? sí, puedes saber. De hecho, ¿es haciendo la sinastría que decías? Pues, no. Desde muchas perspectivas. A eso se le llama astrología kármica, ¿no? Y se dedican mucho a ver qué estaba haciendo el alma o cuáles son los caminos álmicos que hay detrás. Los cabalistas también nos metemos un poquito en astrología kármica. ¿Por qué? Porque al hablar de tikkun y al hablar de corrección y al hablar del sistema, cuando construimos el árbol cabalístico, que yo hago astrología cabalística, sí nos podemos dar cuenta un poco como cuál es el viaje que el alma está teniendo, aunque no nos metamos específico en eso, ¿no? Pero para la astrología kármica, los puntos más importantes son los nodos, evidentemente. O sea, de las primeros más fáciles, los nodos del karma. ¿Por qué?
Porque por la posición de los planetas, güey, Sol, que representa la conciencia, la fuente de alguna manera de energía de este videojuego, de este sistema, la Luna que habla de esta parte interna y la Tierra que habla del mundo material, donde todo está, ahí son donde se interceptan los tres. Y entonces en esos cálculos lo que dicen es, aquí hay como cambios o como momentos, son como capítulos, marcan capítulos dentro del gran videojuego, ¿no? Entonces ahí podemos ver que las almas como que en el general empiezan como a buscar esta energía en general, ¿no? Porque son generacionales de alguna manera. ¿Por qué? Porque los comparten alrededor de 2 años y medio, ¿no? Cada generación. Entonces, por ejemplo, tú y yo que nacimos en el 89, los dos tenemos un nodo norte en Piscis, los dos. ¿Sí me explico por qué? Porque en el mismo año en el que nacimos, en ese año, los nodos estaban pasando por ahí. Cada uno lo va a tener en una casa diferente. Yo, por ejemplo, tengo mi nodo norte en la casa 1, ¿no? No me acuerdo tú en dónde lo tienes, pero lo tenemos en casas diferentes. La casa astrológica donde tengan el nodo norte va a hablar de, exacto, dónde se tiene que gestionar esa lección. Y el nodo sur, que se le llama la cola del dragón, o lo que venimos cargando con nosotros, se le habla un poco del karma. Ojo, entendiendo karma, como les hemos hecho en los episodios, y no vayan a escuchar el episodio, no como un castigo, sino como el grupo de lecciones que traemos con nosotros, son los libros de la mochila. Oye, quiero regresar un poco el agua a estos grupos. Recuerdo que una vez me hiciste algo con un amigo mío, con Mario, como una lectura, y me decías, mira, como que se ve que ustedes han compartido, o sea, vienen del mismo grupo álmico. Y me acuerdo que me dijiste que teníamos una relación como, o sea, me dijiste, probablemente en otra vida tuvieron un acercamiento como de hermanos, como de... Y me dijiste, un poco la energía en esta vida puede todavía tener esas reminiscencias. Que claro. Justo, reminiscencias. Mi amistad con Mario es muy de hermanos, como de... No, marica, son hermanos. Somos muy hermanos. Sí, sí. Y entonces me encantó que uno pensaría que esa construcción la inició aquí, en 1989. ¿O no? Y pues, güey, probablemente eso ya venía de vidas antes pactadas. Y tú me acuerdo que me contabas que has hecho este ejercicio con tu familia de ver, ¿no? Y por ejemplo, decías, ha habido vidas en las que a lo mejor mi papá no jugó. No jugó, no estuvo en la película. Y en otra, o mi mamá y yo siempre, o a veces mi hermana no. O sea, esto, ¿cómo lo puedes decir? Desde la astrología te digo, buscando el nodo sur habla de vidas pasadas. Los planetas que tengan alrededor del nodo sur les van a dar pistas de eso. Por ejemplo, un nodo sur conjunto a la luna nos habla de una relación ligada a lo materno, ¿no? Como al sistema de protección. O yo recuerdo que creo que tú tienes ahí cerca Mercurio, ¿no? Mercurio rige a los hermanos, especialmente si está en una casa o en un signo. Entonces nos puede dar pistas, no de lo que pasó, sino como del tipo de experiencia que se tuvo. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso la astrología predictiva, y esto sí es un disclaimer que siempre lo voy a remarcar, no se la compren entera. O sea, no puede verdaderamente predecir qué va a pasar. Habla más del tipo de experiencia alrededor de lo que va a pasar, ¿sabes? Hay astrólogos que mezclan, ahorita haciendo un paréntesis, no sé, Urano, Mercurio puede traer accidentes de coches. Sí, pues sí puede traer accidentes de coches, pero también podría traer creatividad. ¿Sí me explico? Pero también podría hacer que la persona sea muy hábil para poder abrir la cabeza, ¿sabes? Entonces, no se la compren así. Entonces, regresando a ese tema de los grupos álmicos, en sus cartas astrales pueden ver de qué energía vienen, como de qué tipo de experiencia vienen a través del nodo sur. Hay otro punto que se llama el vértex, que el vértex es un cálculo que habla mucho del tipo de experiencia vincular que tenemos con respecto a vidas anteriores y que se viene de alguna manera como a corregir. Lilith es un punto también que nos puede hablar de un tema kármico. Plutón, Luna, que los hablamos en el episodio pasado, y las sinastrías. ¿Qué es una sinastría? Es cuando se pegan dos cartas literalmente y lo que se observa es dónde empiezan a caer los puntos o dónde los planetas empiezan a relacionarse con los planetas del otro. Entonces, esa como cálculo, digamos como
imaginarios, si así lo quieres ver, porque realmente no ocurrió en el cielo. No es como que tu planeta y el planeta del otro están conectados en ese momento, porque tal vez nacieron en momentos y lugares diferentes, pero al pegar las dos cartas nos podemos dar cuenta cuáles son los caminos en donde se van a cruzar lecciones, en donde uno apoya al otro, donde el otro obstaculiza al otro. Entonces sí, las sinastrías definitivamente nos pueden hablar. De hecho, cuando se trata de saber, por ejemplo, cómo va una relación de amor, eso es lo que se hace, una sinastría. Pero tú le puedes sacar una sinastría a lo que se te dé la gana. O sea, yo puedo sacar una sinastría del podcast conmigo, del negocio con otro negocio, ¿sabes? De una asociación, de negocios que queremos hacer, de temas incluso con proyectos. Con tu perro. Con mi perro. ¿Qué tipo de sinastría tengo, no? ¿Por qué? Porque lo que nos está hablando realmente es de un cruce energético en donde de alguna forma la información que cada persona es meramente informativo. Es información. Ya. Quiero que lo entiendan así. Es un mapa donde nos está mostrando dónde cada camino energético se está cruzando con el del otro y qué provocan cuando se cruzan esos dos caminos. Y eso nos da pistas del videojuego como grupal que estamos jugando. Oye, tengo dos preguntas. Una, no sé si quepa aquí, se me vino a la mente mucho estas cosas que hacen de constelaciones familiares. Claro. Nunca la he hecho, no soy experto en el tema, pero bueno, lo que sí he entendido para la gente que me ha contado sus experiencias y cosas que he visto es pues que tenemos mucha información también que venimos cargando. Güey, hace rato hablabas del linaje, ¿no? De personas de nuestra familia que probablemente en esta vida física no nos tocó. O sea, es que hasta ¿no? biológicamente. De tatarabuelos, de mucho más arriba. Y pensamos que esa información es ajena a nosotros, pero he entendido a través de esto el poder que tiene nuestro linaje, por ejemplo. Mira, yo no soy experto en constelaciones familiares, la verdad, pero te voy a decir lo que yo sí entiendo y he estudiado un poco, ¿no? Y es, incluso a nivel biológico, se ha confirmado que hay información de la mente que pasa en la parte del ADN, ¿sabes? Entonces, si hay creencias, si hay programas, vamos a verlo a nivel mental, que se están repitiendo dentro de la información cuando creas hijos, literalmente, ¿no? Porque te estás replicando a ti mismo. De hecho, los mecanismos de sobrevivencia, los mecanismos de adaptación que un ser humano tenga, van a crear cambios dentro de ese sistema y los va a pasar a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque es un cambio en el diseño, ¿sabes? Entonces, los sistemas familiares funcionan así. Quiero que primero hablemos de la parte más científica y después vayámonos a la parte más energética, espiritual. Desde la parte más científica, pues es obvio, ¿no? Si hay ciertas creencias, si hay ciertas tendencias, si hay ciertos incluso, si las enfermedades incluso se pueden pasar, ¿no? Ciertas tendencias biológicas. De salud mental, de sistema de valores, de todo, ¿no? Se van a pasar. ¿No? Se van a pasar de generación en generación. Y que, ojo, me parece que una vez más, si estamos por arriba, tú tienes la responsabilidad de romper cosas que no te funcionen. Total, de también reconocer qué es parte de mi experiencia. Porque, a ver, si estoy con eso, quiere decir que lo elegí para algo, ¿no? Esa sopa me servía para algo. Ahora, ¿qué me toca a mí poder hacer? Me toca poder hacer consciente qué es ese algo con lo que estoy jugando, para cuestionarme. ¿Me funciona, no me funciona? ¿Me ayuda, no me ayuda? Y desde mi responsabilidad elegir qué mierdas voy a hacer con eso. Por eso dicen, es que entonces te liberas a ti, liberas a todo tu linaje. Claro, porque entonces si todo está pasando, el tiempo y el espacio están borrados, de alguna manera tú crear una nueva realidad para todo ese linaje, lo que hace es sanar de alguna forma esas repeticiones, esos glitches, vamos a llamarlo así, como fuera una computadora, esos glitches. Entonces, ¿por qué el alma le gusta a veces encarnar en estos mismos linajes familiares? Pues porque probablemente entiende y comprende y tiene las herramientas para poder manifestar eso. ¿Por qué? Porque a nivel colectivo también una familia tiene un impacto, es una entidad, ¿no? Y un país es una entidad, por eso le puedes sacar una carta astral a los países. Un grupo de amigos. Un grupo de amigos es una entidad, güey, que va a tener un impacto en el otro. Entonces, por eso empezaba yo con esto a decirles, güey, creo que para poder comprender esto es solo entender que todos estamos conectados. Vale huevo si nos vimos en una vida pasada o no. Quiero que sepas que en el fondo todos hemos estado relacionados con todos. Ahora, yo te pregunto aquí, voy a contestar primero yo, pero para que tú vayas pensando, esta información, el hecho de sentirte conectado con absolutamente todos los que te rodean, ¿cómo ha modificado tu vivencia en este 1%? Porque a mí lo que me pasa es que
eso, es esta cosa de grupos sálmicos o entender que todos somos parte del todo, me genera una tremenda compasión Total. por todos. A mí también. Y se desdibujan estos adjetivos o estas categorías de quién te lastima, quién es tu enemigo, quién es tu amigo, quién es tu... Como estas categorías siento que quedan tan chiquitas, tan de este mundo físico. Y entonces, güey, si somos todos todo, incluso, es que voy a poner un ejemplo muy cliché, pero incluso mi expareja con la que tuve una relación tremendamente tóxica y mala, incluso ahí hay regalos. Total, güey. ¿No? Y me parece que esta forma de vernos como un grupo jugando un juego individual jugando en colectivo, te regresa a ti, te responsabiliza y al mismo tiempo te sana de victimizaciones y de cosas con el otro, ¿no? Yo creo que es bien útil, güey. O sea, ahorita que me preguntas eso, a ver, les voy a hablar desde así súper vulnerable. Creo que cuando yo empecé a entender esto, que fue cuando yo empecé a trabajar con mi cabeza primero y mis creencias y desde el coaching, sí abrió un espacio para mí que, no te voy a mentir, fue complicado de integrar, porque a veces yo como que no entendía dónde está el límite de cuidar de mí, cuidar del otro, hasta qué punto es mi juego individual, ¿sabes? O sea, como viéndolo desde la mente, pero sí abrió un camino bien bonito de compasión. Yo sí siento que me he vuelto bien compasivo con la gente, ¿no? Como luego hay amigos que me dicen que yo voy recogiendo gente por todos lados, ¿no? Me dice, güey, es que tú es como que vas adoptando al amigo que rechazaron y le digo, claro, güey, porque yo fui el güey también rechazado, güey, en su momento. Y entender que no hay separación entre ese güey y yo me lleva de alguna manera a querer integrarlo dentro de mí, de la forma en la que en ese momento pueda. Ojo, no estoy diciendo con esto que esté yo, ay, qué buena persona. No. Desde una conciencia decir, no mames, güey, ¿por qué estoy yo juzgando a este man o a esta persona, ¿no? A esta mujer o a lo que sea? Incluso con la vida, ¿sabes? O sea, es que me pasa no solo con humanos, me pasa hasta con plantas, o sea, como que digo, ¿por qué yo me siento en este estado de separación? Si al final del día, si yo comprendo que todos estamos conectados, ya deja tú por si espiritual o no, el solo hecho de abrirle la puerta a alguien más desde ese lugar, a mí en lo personal me ha abierto que gente que no pensaba que iba a ser mi amiga se convirtió en mi amiga, que gente me apoye cuando a otros no los apoyan. ¿Por qué? Porque yo estoy creando ese espacio. Y está muy cabrón porque la neta es que cuando me dicen, güey, es que ¿por qué lo haces? Porque hasta me he dado cuenta que a nivel individual me funciona, güey. Claro. Me abre las puertas del mundo. Hace que yo todo el tiempo tenga un lugar dentro del mundo, güey, por el solo hecho de permitirme ver que todo el mundo cabe dentro de mí. Sé que suena una mamada y no les voy a contar que con esto no juzguen, ni mucho menos. Por supuesto que no, soy humano. Pero de verdad si hago un esfuerzo todo el tiempo, especialmente incluso con la gente que más me detona cosas, es donde más digo, güey, creo que aquí hay trabajo que hacer, güey. ¿Cómo le vamos a hacer para porque te borrar? estás responsabilizando de eso que estás sintiendo, ¿no? Y me parece, hace poco hablábamos del episodio del ego, me parece que justo el ego tiene esta lucha de separarte, ¿no? Del otro. Entonces también al entender esta unidad o al desdibujar estos límites, acomoda al ego en su lugar en el que debe. Y entonces, güey, me parece que no es que no exista el ego, pero sí te vinculas desde un lugar... es que sí quiero decir mejor, la verdad. Total, güey. Y es más, y eso no significa permitirle cualquier cosa al otro. No. Tú sigues en tu juego individual y te toca poner límites, pones límites, no significa que todos seamos amiguitos. No. Es solo la conciencia de abrirle un espacio de unidad al otro. Es que puede que ni hable con él. Pero el solo hecho de yo, hasta puedo ir en el camión si quieres, ya sabes. Y te voy a poner un ejemplo, creo que ya lo dije en un episodio, que a mí se me hace de los más duros de entender, de estas figuras de... Estos clips que veo, mujer en un juzgado perdona a la persona que mató a su hijo. Que hay veces que mi cabeza dice, ¿cómo puedes? Y probablemente estas personas, no sé si bajo esta teoría de astrología, pero es un poco lo mismo, es entender que es una unidad y que puedes, ¿no? Eso no significa que vas a ser amigo de esa persona, no significa que vas a llevar esa relación a otro lugar, pero estas cosas, ¿no? De perdonar al otro, de entender la relación desde otro lugar, por supuesto que es muy sanador. Total, güey. Y es que de verdad solo es... Y difícil. Creo que es difícil cuando estás atado a la conciencia de que la separación. Lo acabas de decir, a ver, entendámoslo. El mundo físico fue creado bajo el principio de separación. Claro.
Así fue creado. Eso fue su naturaleza. Para poder crearse tuvo que haber una separación de la fuente. Por lo tanto, no es que esté mal lo que hablamos. Es que ve cómo todo se empieza a relacionar, ¿sabes? Es subjetivo. No es que está mal, solamente nos estamos entendiendo que aunque estamos viviendo experiencias individuales, en esta vamos juntos, güey. Y el solo hecho de pensarlo me va a hacer que yo ya hasta me relacione contigo diferente hasta si te estoy cobrando algo en mi negocio o si voy a compartir contigo para si voy a decirte, decidir darte los buenos días. hasta para pedirte permiso para pasar. Ya sabes, va a ser una completa diferencia y lo que no te estás dando cuenta es que al honrar la unidad que tienes con el otro, sí abres un espacio diferente en todos los sentidos para que la realidad se manifieste de una manera completamente distinta. Y no tiene que ver con ser buena persona, no tiene que ver, volvemos a lo mismo. Sálganse de esta puta idea, güey, de que el mundo espiritual es venir a ser una buena persona. It seeks me out. E incluso, sin poner estos juicios de valor, estas personas que a lo mejor protegen mucho su bienestar, Claro. evitando o poniendo muchas barreras con el otro, es que incluso si vemos el origen, seguramente tampoco le va a funcionar a él. Total. Y a veces más, fíjate esto, güey. ¿Qué es lo que más nos hace sufrir como seres humanos? ¿De qué es de lo que nos quejamos todos, güey? De la separación. O sea, tú escucha cada historia de dolor, güey, de enojo, de lo que quieras. Y siempre el común denominador de todo nuestro dolor se llama separación. El efecto que tuvo la separación del por qué me asaltaron, del por qué me hicieron, de cómo no me sentí conectado, de cómo me sentí rechazado. Y aunque todo eso forma parte de mi experiencia individual, fíjate cómo nos quejamos de la separación y fomentamos la separación porque nos asusta entendernos como una sola unidad. Nos asusta. ¿Por qué? Porque eso implicaría que tenemos responsabilidad sobre el asunto. Y eso implicaría que tengo una responsabilidad con el otro. Y nos caga pensar eso. Somos unos niños malcriados que a veces, la neta, güey, el alma sí creo que para eso viene. Somos unos niños malcriados que a veces lo que quieren es experimentarse en su grandeza, pero a veces no quieren soltar el niño que son. ¿Sabes? Como... Y ese es el juego de la evolución. Total. Y esta es una gran invitación a justo eso, a responsabilizarnos, a dejar de victimizarnos, a ponernos en un lugar que yo sé que a lo mejor al inicio, en este gran paso, cuesta más pensarlo que hacerlo, porque a mí me ha pasado que cuando te empiezas a responsabilizar, y no estoy diciendo que lo logre en todas mis relaciones ni en todos los momentos, pero cuando lo logras hacer y ves el efecto que tuvo la responsabilidad sobre eso que decidiste, digo, güey, prefiero 1000 veces esto que la victimización, que aunque no hago un trabajo tal vez muy arduo, me sigo quedando en el mismo lugar de dolor. Es que, güey, yo sí creo que la responsabilidad nunca falla. Nunca Por falla. donde veas, siempre te va a dar la solución. O sea, aunque duela, aunque a veces sea más dura, güey, pero siempre lo va a resolver. O sea, sabes, y lo mismo con este tema del vínculo con el otro, güey. Si de verdad confiamos en que hay algo que nos está conectando, ya incluso si no sabemos de qué pinche vida fue o qué pinche... imagínate que fueron todo, güey, ¿no? El solo hecho de pensar que de verdad sí hay algo que nos conecta y de estar atento, porque el alma sabe. Por eso dices, güey, siento que te conocía. Sí, seguramente. ¿Sabes? El alma sabe. Y estas cosas para ir cerrando, cuando conoces a alguien y dices, güey, ¿por qué hicimos clic al segundo? Yo digo, grupo álmico. No, estas personas que... o de repente vengo manejando y eso, se me abre el cajón de esta persona que conocí a los 9 años, ¿no? Y que me parte de mi grupo álmico. Como las personas que a lo mejor son protagonistas en esta vida, ¿no? Y yo decía, es como esta peli mexicana que dices, ay, siempre están estos dos juntos. Bueno, a lo mejor tienen, dentro del grupo álmico, estos dos tienen un pacto mucho más fuerte e importante. Y habrá otra persona que a veces principal, a veces hizo un cameo. ¿No? Sí, o nada más vino a pagar algo, güey. Yo he sabido de cosas, por ejemplo, de gente... Estuve en catering D. Sí, que de repente, güey, dice, es que yo no entiendo por qué esta persona me apoya tanto. Y han tenido regresiones, güey, con personas que saben acerca de esas herramientas y dicen, ya sé por qué. Porque en otra vida yo le salvé la vida y entonces esta persona de alguna manera ni me conocía y me da todo, o sea, ¿sabes? Me dio trabajo, y siempre me está apoyando y yo tengo una lealtad con esta persona. Pues claro, ¿sabes? Me donaron un riñón a alguien que no Sí, conozco. sí. Pues probablemente venía de tu grupo álmico, güey. Hay una relación. Empecemos a entender que todo está conectado. Todo es vinculado, todo es perfecto y todo es necesario en el universo. Todo. Con eso nos despedimos. No sin antes recordarles que ampliamos la conversación de este y todos los temas en Instagram, así que vayan a seguirnos a @astro.wat.
Si tienen temas o dudas, estamos ya casi cerrando los temas de esta 4ª temporada, así que échenoslos. Es buen momento de escupir todas sus dudas para que hoy agarramos un chat con dudas y de ahí salieron varios temas, así que no teman en hacerlo. Me pueden seguir en @Javier_Basurto, @Esteban Macías. Y gracias por llegar acá. Si lo están escuchando en plataformas solamente de audio, recuerden que también estamos en YouTube para que puedan ver nuestras caritas. Nuestras caritas preciosas, güey. Y gracias por ayudarnos a compartir y a esparcir este mensaje. Síganlo, copien el link, péguenlo en todos sus grupos. Y si les cagó el podcast, pues recomiéndeselo a que le caga también para que su enemigo, que ya dijimos que no es un enemigo, es parte de su grupo álmico. Es parte álmico. de su grupo álmico, amigos. Es parte de sus lecciones, hermanos. Te quiero, nos escuchamos en el próximo episodio. Nos escuchamos pronto, bye. Adiós. ¿Astro What? La guía fácil para hablar de espiritualidad y astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto.